Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este problema de corriente alterna y vamos a aprovechar aquí para explicar lo que son los conceptos de potencia. Vamos a fijarnos aquí como primer punto que tenemos una carga que es una impedancia con un valor de 20 ohms a un ángulo de menos 30 grados. Esto lo que a mí me dice es que esta impedancia es una combinación de una resistencia y un capacitor. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar en su diagrama de impedancias? Vamos a verlo. Lo vamos a representar de esta manera. Entonces ese ángulo de menos 30 grados es el que le corresponde. ¿Por qué? Porque la impedancia es el valor que tiene. Ese ángulo que me indicaba arriba de menos 30 es el que yo debo usar al momento de representar la impedancia en este plano complejo. Entonces, bueno, aquí también hay que hacer algunas anotaciones interesantes. Cualquier impedancia o carga que caiga en este cuadrante va a ser la combinación entre una resistencia y un capacitor. Cualquier carga, en cambio, cualquier carga que caiga en este cuadrante de acá arriba, en el primer cuadrante, va a ser una combinación entre resistencias e inductancias. Y bueno, esa es la manera en que representamos la impedancia de esta carga que tengo en mi circuito. Entonces, lo siguiente que voy a hacer yo es voy a obtener el valor de la corriente. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, simplemente aplicando la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre impedancia. Hago la división y me queda un valor de 6 amperes a un ángulo de 30 grados. Ahora voy a representar o voy a ver cómo se representa tanto el voltaje como la corriente. Entonces aquí puedo ver que el voltaje tiene un ángulo de 0 y la corriente tiene un ángulo de 30 grados. Entonces yo lo voy a representar en un diagrama fasorial. Entonces vamos a ver el diagrama fasorial cómo quedaría. Vemos que el voltaje quedaría sobre el eje real porque tiene un ángulo de 0 grados y la corriente tiene un ángulo de 30 grados, que es ese ángulo de teta. Entonces aquí lo que podemos concluir es que la corriente va a estar adelantando al voltaje. Esto es algo típico de un circuito que es del tipo resistivo capacitivo. Entonces, bueno, ahora lo que sigue es vamos a sacar el factor de potencia. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, el factor de potencia es el coseno del ángulo de fase entre las ondas de voltaje y de corriente. Entonces, mi onda de voltaje tiene un ángulo de 0 grados y la onda de corriente tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, para sacar ese factor de potencia, lo primero que tengo que hacer es hacer la resta entre esos dos ángulos y va a quedar menos 30. Pero si yo le saco el valor absoluto, va a quedar el ángulo de 30. Entonces quedaría, reduciendo la expresión, queda coseno de 30. Y finalmente el ángulo me va a dar de, perdón, el factor de potencia va a quedar de 0.86. Y este factor de potencia va a ser en adelanto. Recuerden que para los circuitos del tipo capacitivo siempre vamos a tener factores de potencia en adelanto. En cambio, para los circuitos del tipo inductivo vamos a tener factores de potencia en atraso. Y para circuitos que son puramente resistivos, pues nuestro factor de potencia va a ser de 1. ¿Por qué? Pues porque recordemos que las ondas de voltaje y de corriente en circuitos resistivos están en fase, lo que quiere decir que no va a haber diferencia entre los ángulos. Bueno, ya tenemos aquí el factor de potencia. Vamos a sacar ahora cada una de las potencias. Vamos a ver primero cómo se saca lo que es la potencia real o la potencia promedio. Entonces, para sacar esta potencia multiplicamos V por I por el coseno del ángulo de fase. Entonces, bueno, aquí simplemente sustituimos los datos y nos va a quedar un valor de 623.5 watts. Entonces, la potencia real va a quedar siempre las unidades en watts. ¿Qué va a pasar con la potencia reactiva? Bueno, para la potencia reactiva es el mismo procedimiento casi que en el paso anterior, solamente que en lugar de sacar el coseno del ángulo, vamos a sacar el seno del ángulo. Entonces vamos a multiplicar 120 por 6 por el seno de 30 grados y me queda un valor de 360 volt ampere reactivo capacitivo. Entonces, bueno, recordemos que hay dos tipos de potencias reactivas. Una de ellas es la potencia reactiva que es propia de un circuito inductivo y la otra va a ser la potencia reactiva de un circuito capacitivo. Por eso aquí estamos especificando que son volt ampere reactivos capacitivos, porque recordemos que el circuito es de tipo capacitivo. Entonces ahora finalmente para sacar la potencia aparente, su magnitud, nada más multiplicamos lo que es el 120, que es el valor del voltaje, por 6 amperes, que es el valor de la corriente, y nos queda un valor de 720 volt ampere. Estos nada más son magnitudes. Ahorita no, aquí no podemos checar todavía los ángulos en que se quedaron. Entonces, bueno,
¿cómo se representarían o cómo sacaríamos la potencia aparente de manera fasorial? Vamos a checarlo. La sacaríamos de esta manera. Entonces, si checan ahí en las diapositivas, para sacar la potencia aparente desde el punto de vista fasorial, vamos a tener que multiplicar el fasor de voltaje por el conjugado del fasor de corriente. Vamos a ver qué es eso del conjugado. Entonces tenemos 120 ángulo de 0, que es el valor del fasor de voltaje. Y para el fasor de corriente hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque me pide que haga el conjugado. Entonces mi corriente originalmente, recuerden que tiene un valor de 6 con un ángulo de 30 grados. Pero cuando nosotros le sacamos el conjugado a una cantidad compleja, vamos a tener que cambiarle el signo al ángulo. Entonces, si el ángulo original era de 30, aquí el ángulo del conjugado va a ser de menos 30. Entonces, ya que tengo estas operaciones, ya que tengo estos datos, los voy a multiplicar y voy a ver que me queda un valor de 720 con un ángulo de menos 30 grados. Si yo hago la descomposición rectangular de esta cantidad, bueno, voy a verificar que efectivamente mis resultados que obtuve arriba pues van a estar correctos, son exactamente iguales, solamente que están representados de manera rectangular. Entonces, ¿cómo voy a representar ahora estas potencias en el triángulo de potencias? Voy a ponerlo para acá para que se vea. Entonces, bueno, en el eje real voy a representar todo lo que es las potencias que tienen que ver con las resistencias, que es la potencia real. Entonces, la potencia real aquí está representada con la flechita de color morado. La potencia reactiva, que va a ser la Q, va a estar representada con una flechita de color azul. Y finalmente la potencia aparente va a estar aquí representada con una flecha verde. Entonces aquí lo que podemos notar es que la potencia reactiva va a caer debe de ser negativa. La debemos de representar así siempre que sean para cargas capacitivas. Entonces para cargas capacitivas esta potencia, la potencia Q va a ser negativa. En el caso de que hubiera sido una carga inductiva, bueno, esta potencia hubiera estado en el sentido opuesto, hubiera sido positiva. Pero bueno, en el caso de que sean cargas capacitivas, la potencia reactiva va a ser negativa. Entonces, únicamente para sacar estos valores vemos que si sumamos los vectores nos va a quedar este valor de S. Y en realidad esta es una representación de las operaciones que estuvimos haciendo aquí anteriormente.